Amor es la esencia de su ser. Él es el amor. Es su naturaleza el desear el amor, el bien a su creación. Demuestra su misericordia con palabras y hechos. Su amor colmó en la provisión de salvación para la humanidad. Gracias le damos a Dios primeramente por su misericordia, concedernos a nosotros poder una vez más llegar hacia ustedes por medio de este medio. Le agradecemos a Él y le pedimos la ayuda de Él, la guianza del Espíritu Santo para que juntos podamos saber una vez más unos versículos acerca de su palabra. En esta ocasión vamos a ver acerca del amor de Dios. Qué tan amoroso, grandioso, misericordioso es Dios para con nosotros, su creación, los seres humanos que Dios nos formó y de alguna manera Él permitió que nosotros llegáramos a este mundo, pero todos con un propósito. Nosotros, cada quien Dios nos hizo con diferentes propósitos. El plan para cada uno de su creación no es el mismo, pero sí lo que Él quiere es que nosotros podamos entender qué es lo que Él tiene para nosotros. Y de alguna manera u otra Él va a mostrarnos a nosotros el camino, nos va a guiar por medio de su palabra cómo nosotros podemos alcanzar lo que nosotros Él ha propuesto para nuestras vidas. Algo maravilloso que sucedió en la historia de la humanidad es de que Dios mismo, mostrando su amor para con nosotros los seres humanos, envió a su Hijo unigénito para que viniera a este mundo, para que por medio de Él nosotros un día pudiésemos alcanzar y obtener la vida eterna. Ahora bien, por este medio, es decir, Señor Jesucristo, nosotros pudimos alcanzar las riquezas de la vida y la oportunidad de poder ir al cielo donde está Dios. Pero mientras que nosotros estamos en este mundo, Él quiere guiarnos a nosotros con su palabra. Vamos a leer el primer versículo en Jeremías 31, su capítulo, versículo 3. Encontramos la palabra del Señor que dice: Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Como estamos encontrando en estos momentos este versículo, que dice la palabra que Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Cuando Dios a nosotros en algún tiempo, como este hombre de Dios, se le presentó, a nosotros también se nos presentó Dios con su amor, mostrando su amor por medio de Jesucristo. Cuando nosotros por primera vez escuchamos la palabra de Dios y con la misericordia de Él nosotros pudimos comprender que no había otra manera como nosotros podríamos salir del lugar donde estábamos, poder tener una esperanza para poder llegar allá en la patria celestial. Cuando en ese momento nosotros tuvimos el encuentro con Dios, quizás en una predicación, quizás por medio de una enfermedad o diferentes circunstancias que han pasado en nuestra vida, o quizás usted aún no ha tenido ese encuentro con Dios.
Pero Dios de alguna manera pone un medio para que nosotros podamos tener ese encuentro con Él. Si nosotros ya nos sentimos que ya somos hijos de Dios porque le recibimos hace ya algún tiempo, pero de alguna u otra manera nos hemos alejado de Dios, entonces Dios pone un medio, una manera, un cómo nosotros podemos volver, regresar otra vez al camino angosto que es Jesucristo. Muchas veces nosotros nos sentimos quizás confundidos, nos sentimos sin dirección, confusos, porque no sabemos cómo poder regresar. Lo único que nosotros tenemos que hacer es confiar en Dios y dejárselo a Él y acercarnos a Él. Entonces vamos a leer otro versículo de la palabra. La primera carta del apóstol Juan, vamos a leer su capítulo 3 y leemos el versículo 4, 8 y 9, donde dice la palabra: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Primeramente, la palabra a nosotros nos hace una invitación para reflexionar. Y dice la palabra: miren, piensen, analicen con qué tipo de amor o con cuán amor el Señor de los cielos, el Rey de Reyes, el Todopoderoso, el Unigénito, con cuánto amor nos ha amado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. ¿Cómo fue que nos amó enviando a su Hijo, Jesucristo, para que viniera a hacer una obra una sola vez y para siempre a favor de nosotros los seres humanos? El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Ahora nosotros agarramos el segundo párrafo de estos versículos y dice: el que no ama no ha conocido a Dios. Muchas veces nosotros no hacemos la voluntad de Dios, pero no es porque nosotros no hayamos conocido a Dios, sino porque la palabra a nosotros nos muestra que nosotros aún vivimos en este mundo y aún estamos en esta carne. Y dice que el deseo de la carne es contra el espíritu y el deseo del espíritu es en contra de la carne. Y podemos leer este versículo que encontramos en Gálatas capítulo 5, versículo 17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Entonces muchas veces nosotros nos encontramos con un pasaje como este, y entra la duda en nuestro corazón. ¿Será que yo, como persona que he proclamado y he buscado y le he pedido a Dios que me perdone, pero de alguna otra manera tal persona a mí me trata mal? Y sí, es cierto, yo entiendo que la Biblia dice que yo necesito amar a mi hermano o a mi hermana, pero es tan difícil porque a pesar de las cosas que me ha hecho, yo no le tengo rencor. Pero yo no puedo, con toda sinceridad, amar a esa persona porque me ha hecho mucho mal. Entonces, ¿cuál es la razón? ¿Cuál es el motivo? No es que nosotros no conozcamos a Dios, sino que nosotros aún estamos lidiando con dos seres. El ser terrenal, es decir, la carne que quiere hacer lo malo, que quiere vengarse, que quiere también hacer lo mismo que nos ha hecho a nosotros y que quiere
también pagar mal por mal. Nosotros en nuestro ser, es decir, el Espíritu Santo que está en nuestro corazón, queremos hacer el bien. Pero muchas veces no llegamos a hacer el bien porque a veces nuestra carne puede más. Escuchaba una historia en una ocasión acerca de alguien que decía que él se sentía como que tenía dos perros en su ser. Y había uno que siempre quería pelear y el otro que siempre quería estar en paz. La persona comentaba que se sentía así y alguien más le preguntó, entonces, ¿quién gana? Decía la persona que al que él alimentaba más. La palabra de Dios, el versículo que leímos, que dice la palabra, que el deseo de la carne es contra el espíritu y el deseo del espíritu es contra la carne. Y dice que ambos se oponen entre sí y no nos permiten a nosotros hacer lo que nosotros quisiéramos hacer. Porque Dios con su espíritu quiere que nosotros hagamos el bien, quiere que nosotros podamos hacer lo bueno. Pero muchas veces nosotros le ponemos más atención a nuestra carne. Nuestra carne nos dice a nosotros, necesitas vengarte. Necesitas poder hacer lo mismo que te hicieron. No te vas a dejar. Porque si no van a pensar que tú eres débil, que tú no tienes las fuerzas para defenderte. Y que siempre van a estar pisando arriba de ti. Siempre se van a aprovechar de ti. Y siempre van a tratarte mal y te van a hacer peor cada día más. Entonces nosotros muchas veces escuchamos y alimentamos los deseos de la carne y terminamos haciendo cosas que no quisiéramos hacer. Pero gracias a Dios porque Él a nosotros nos da las fuerzas y nos envía su palabra para que nosotros podamos seguir adelante y con la ayuda de Él dejar las cosas a Dios. Porque la palabra de Dios dice que el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. El apóstol Pablo, allá en los Romanos, capítulo 7, versículo 13 en adelante, él hablaba acerca de muchas veces nosotros quisiéramos hacer lo bueno y sabemos hacer lo bueno, pero dice que hay algo en nuestro ser que nos hace o que nos insiste a hacer lo malo. Y yo muchas veces, decía el apóstol, lo que quiero hacer, o es decir, lo bueno, no lo hago. Y lo que no quiero hacer, que es lo malo, lo hago. Esto solo prueba de que hay algo en mi ser, es decir, esta carne de pecado, me insiste a mí y quiere que yo haga lo malo. ¿Cuántos de nosotros a veces nos encontramos en esa situación, pero no queremos hacer lo malo? Pero muchas veces resultamos haciendo lo malo. Entonces nosotros debemos saber que hay algo en nuestro ser que aún está operando porque estamos en este mundo. Por eso dice la palabra del Señor, ¿de dónde vienen las guerras, los rencores? Ustedes se mueren entre ustedes mismos, decía Santiago. Entonces nosotros, considerando que Dios nos amó, considerando como dice el último versículo, en eso se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Nuestra fe y nuestra confianza debería estar en aquel que vino al mundo a salvarnos y que nos dio la oportunidad de vivir eternamente por medio de Él. Pedirle a Él que nos ayude a poder sobrellevar y sobrepasar las cosas que estamos pasando en el momento que nosotros pasamos cosas difíciles, dificultades en nuestra vida. Pero hay uno solo que nos puede ayudar, este es Dios. Él es misericordioso, Él nos llena de favores. Muchas veces nosotros lo que necesitamos hacer es doblar nuestras rodillas, poner la situación en sus manos, porque sabemos que Dios existe y Él está en todo lugar. Él sabe todas las cosas que nos suceden.
Pero no es que nosotros vamos a poner las cosas delante de Él porque Él no lo sabe, sino porque nosotros venimos con un corazón humilde, reconociendo que nosotros por sí mismos no podemos sobrellevar aquello que lo que estamos pasando. Venimos a pedir misericordia y Él, como un Padre amoroso, nos da las fuerzas y nos da una salida para poder salir de las cosas donde nosotros estamos pasando. Quizás usted que está viendo este video ha pasado alguna cosa en su vida que no fue muy grata, pero ahora usted solo se puede recordar que Dios lo ayudó y que usted ya no más está en esa situación. ¿Conoce a alguien que está pasando por alguna situación difícil? Comparta lo que usted pasó. Dele esa esperanza que Dios, como usted lo ayudó, así también va a ayudar a esa persona que quizás está pasando una situación difícil. Por eso Dios, por medio de su palabra, nos ayuda a nosotros a poder compartir su palabra. Y si hemos pasado cosas difíciles en nuestra vida y miramos que alguien más está pasando por lo que nosotros un día pasamos, entonces nosotros podemos decirle: hermano o hermana, no se preocupe, esto es pasajero, esto es temporal. Dios le va a ayudar y va a ver que muy pronto usted va a salir de esa situación con la ayuda de Dios, porque Él lo ama y Él está mirando la situación que usted está pasando injustamente y lo va a sacar de ese lugar. Por eso es importante que nosotros, como hijos e hijas de Dios, no solo busquemos a Él en oración, que leamos su palabra, que nos reunamos en una iglesia, que compartamos las buenas maravillas que Dios ha hecho en nuestra vida, porque nosotros quizás no sabemos que ese testimonio, compartir la experiencia que hemos pasado, va a ayudar a alguien y le va a dar fuerza y le va a dar valor. Le damos gracias a Dios por su palabra. Gracias a Dios por permitirnos llegar una vez más con ustedes por medio de este video. Si de algún modo estos videos le ayudan a usted de alguna manera, por favor considere suscribirse, comparte los videos, dele un me gusta. Como siempre, deseamos que Dios bendiga a usted y a su familia y nos vemos en el próximo video.